kenihkititz. Ok. Cuali, guanta, ¿qué ni casa TikTok? Alexa. Kuali, nanikitak, tlamachtique de Eduardo de la Cruz. Kene. Wan, naman, kwiloa, amat, ¿Cuál TikTok? kena, Mochanteki. ¿Cuál? kena, Nikikak, onka, campeka, tlen sintli. kena, Yeyek. yeyexin, kena, ¿Cuál? sampampa, naman, nanikmati, moneki na nimomachtia, nawat, Kena. achiyo. Achillodik. ¿Cuál TikTok? ¿Cuál TikTok? Nislalia, tinochimestimo, machtia, ashtan sehka. Kena cual TikTok, tlaskamati pampanica, nokia TikTok, huasca tin metzelia sampa y kamiak pakilisli, katoyolo, nika TikTok doctor Roberto, TikTok nokia momachtisket Alexa, tlamachtisket Yasmin, melawak tlamachtisket Sandy Camilo, Juan nokia nika nikita tlamachtisket Jacob, Juan San ya ino, tlalia. Kena. Tin Mexelias Huasca y Camiac Paquilisli Nama Nika ti on Camanalose Zampa ti on Tlastose y Canito Nahuatlastol Pampa Nel Yeyexi Nel Ipati Juan Moneki Nelia Moneki ti Moyahuase ni Totlastol. Pues bienvenidos nuevamente a esta sesión número 8 de nuestro club de conversación en lengua náhuatl, en donde recordamos que nuestros objetivos son darle funcionalidad, o darle uso, darle promoción y difusión a nuestra hermosa lengua náhuatl y al mismo tiempo aprender de cada una de las aportaciones de todos. Entre todos estaremos reforzando, enriqueciendo y aprendiendo acerca de la lengua, acerca de la cultura náhuatl. Bienvenidos todos. Bueno, el día de hoy estaremos compartiendo, bueno, este doctor Roberto quisiera compartir pantalla, por favor. Creo que sí, maestra. Buenos días a todos, amigos. Gracias por acompañarnos. Kuali Tonali Piali. Eh, bueno, a ver, regáleme por favor un segundito. Vamos a Y presentar. solo para presentar doctor. Ah, claro que sí, maestra. Bueno, allí tenemos la presentación. Escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, bueno, el doctor Roberto también me solicitó colaborar y tener esta participación y me parece que es agradable escuchar que los hablantes no nativos, los que están aprendiendo, ¿no? En esta lengua, que estén interesados y que nos pueden aportar muchas cosas, ¿no? Entonces, con todo gusto, yo le comentaba al doctor Roberto, ¿no? Que el espacio es para todos, así es que si él solicita este tiempo para explicarnos algún tema que tenga que ver y que sea obviamente eh, eh, enriquecedor para nuestro club de conversación, pues es muy bienvenida su participación. Entonces, nuevamente, doctor Roberto, le agradezco su disposición, su interés y sus grandes aportaciones que el día de hoy nos ofrecerá. Muchísimas gracias y bueno, él leerá el tema, el título y bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario previo a su participación, yo le cedo la palabra y le agradezco infinitamente, doctor. Tlaxcamatimiac, Pampasampa, Nicaticontlalis, Setlahtoli, Tlenelia Moneki, Tlaxcamati, Huascatimitzoncaque. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, maestra. Tlaxcamati Miak. Perdón, es que voy a aceptar aquí una persona. Pues muchas gracias. Gracias, maestra, por el espacio. Gracias, amigos, por acompañarme. Y bueno, vamos a hablar, bueno,
me voy a tomar la libertad de platicar un poco sobre lo que es los nativos de Náhuatl, que son comunidades indispensables para la preservación, revitalización, profesionalización y difusión de nuestra lengua azteca, ¿no? Como tal, pues bueno, yo no soy hablante de náhuatl, soy bueno, soy una persona muy, muy interesada en su estudio. Pero bueno, me tomo la libertad y agradezco nuevamente a la maestra Gladys y a ustedes por acompañarme, pues de hablar, que compartamos, platiquemos, reflexionemos sobre este interesante tema. Igual en cualquier momento, si alguien desea hacer alguna contribución o alguna observación, retroalimentación, pues bienvenida sea, ¿no? Yo, en este caso, como lo comenté en la otra oportunidad que tuve de platicar sobre otro tema de esta interesantísima lengua. Bueno, mi conocimiento es muy limitado, pero aquí lo compartimos con muchísimo gusto y estamos todos para aprender, por supuesto, más yo. Aquí, bueno, soy Roberto Manuel Gallegos Jesús y la maestra Gladiola Villegas Gómez es quien tan amablemente me está cediendo este espacio. Bueno, podemos comenzar, primero que nada, porque un nativo es importante en la preservación de la lengua náhuatl. Según Jean-Claude Beaco, 2016, lingüista y pedagogo francés, los hablantes nativos de un idioma, primero que nada, son la fuente primaria y auténtica del conocimiento lingüístico. ¿Sí? Esto nos refiere que pues todos los libros, todo el material que existe para aprender un idioma, llámese inglés, llámese náhuatl, llámese español, cualquier lengua indígena, moderna, europea, tiene un fundamento pues en una fuente nativa, ¿sí? Entonces, al tener o sea, ya a partir del conocimiento nativo es que se puede, en este caso, hacer la gramática, la sintaxis, o más bien no hacer, sino analizar y, en este caso, conforme a la manera de hablar de la persona nativa, poder establecer, ¿no? Las reglas que ya existen, ¿no? Ya son reglas ya existentes, pero muchas veces, ¿qué pasa con las personas nativas? Bueno, la persona nativa como tal, pues no tiene, en algunos casos no tienen esa concientización, no tienen esa concientización de lo que es lo que está hablando. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? A partir del conocimiento lingüístico. Observamos también que los hablantes nativos tienen un conocimiento más profundo, intuitivo y natural del idioma que han aprendido desde la infancia. ¿Sí? Esto nos incluye lo que es la fonética y fonología. ¿Sí? En este caso, conocen de forma más precisa los sonidos del idioma, incluidos aquellos que pueden ser difíciles de describir desde una gramática formal. ¿Sí? Como tal, tenemos algunos, en el caso del náhuatl, pues tenemos algunos sonidos que no existen en español. Entonces, obviamente son sonidos que a nosotros, en este caso, bueno, a los que somos hablantes de español como lengua materna, pues sí nos cuesta trabajo identificar cuando aprendemos el náhuatl como un segundo idioma, ¿no? Porque es adaptar prácticamente sonidos que pues nuestro oído no ha percibido, ¿no? La gramática implícita es obvio que aunque no hayan estudiado reglas gramaticales, las aplican de forma correcta en la práctica. Cuando estamos aprendiendo náhuatl, bueno, cualquier otro idioma, por lo general y sobre todo si ya somos adultos, tenemos que, sobre todo cuando somos adultos, tenemos que aprender esas reglas gramaticales precisamente para poder concientizar mejor el idioma, porque ya no tenemos la habilidad. Por ejemplo, un adulto ya por lo general no tiene la habilidad de un niño cuando adquiere su lengua materna. Ya nosotros los adultos, que cuando aprendemos un idioma, pues como segundo idioma necesitamos estudiar esas estructuras precisamente que nos faciliten el uso. Y la riqueza léxica y expresiva. Dominan no solo el vocabulario común, sino también expresiones idiomáticas, fórmulas rituales, chistes, juegos de palabras, etcétera.
Ese es otra cuestión muy, muy importante que por lo general no vemos tan seguido en un libro impreso, un material impreso, digital, o aquel material que está destinado para el aprendizaje del náhuatl como un segundo idioma, ¿no? Es algo que de un nativo se puede obtener y no es tan fácilmente localizable, pues, en un material educativo. Y bueno, a ver, aquí tenemos un ejemplo de lo último que dijimos, ¿no? Catliica Pilkenstein, amo Moyolpactia, no amo Elis Ica y Miyaka. Quien no es feliz con poco, tampoco lo será con mucho, ¿no? Entonces, a partir en este caso, un dicho. Aquí, bueno, podemos observar también que sin hablantes nativos, toda documentación lingüística se vuelve artificial, parcial, se vuelve a parcial e incluso artificial, pues las lenguas viven y evolucionan en el uso real, no solo en los libros. Bueno, esto a qué nos refiere? Nos refiere que, pues un libro, un material impreso, digital, cualquier material didáctico que sea para el aprendizaje del idioma o para, pues, la documentación lingüística, poética, o de cualquier índole del mismo, pues obviamente no tiene ningún sentido si no hay hablantes nativos, ¿sí? A partir de los hablantes nativos es donde se puede obtener toda esa documentación, es donde también se puede actualizar, ¿sí? Porque el hablante nativo también aporta, en este caso, su cosmovisión de acuerdo, pues, a la nueva realidad que hay. ¿Qué es la nueva realidad que tenemos ahorita? Por ejemplo, el uso de las tecnologías. ¿Y qué fue la cruz también anoche? El uso de las tecnologías, ¿no? Tenemos el uso de las tecnologías que hasta hace 30, 40 años, pues no eran tan comunes, ¿no? Entonces, eso también es adaptar una forma de ver la vida, también a partir pues, del hablante nativo. Algo que, bueno, no, sin demeritar obviamente el esfuerzo que haga un hablante no nativo por aprender el idioma y por muy bien que lo hable, en este caso, la condición de nativo da esa cosmovisión que no tan fácilmente se puede adquirir al ser un hablante no nativo. Bueno, entonces se necesita también el aporte académico para engrandecer el estudio de una lengua, pero sin hablantes nativos es como un árbol, ya que es como una lengua muerta, ¿sí? En este caso, como lo que comentábamos, ¿sí? Podrá haber muchísimo material vamos, que exprese la poesía, la gastronomía, la cosmovisión, pero si no hay hablantes nativos, eso se acaba y queda un material muerto. Queda, obviamente, para la documentación, pero ya no tiene vida. Entonces, eso es lo que, eso es lo que se busca justamente al revitalizar el náhuatl, ¿no? Buscar la preservación y la revitalización, evitar que pues unas situaciones de este tipo ocurran. Eh, y bueno, también es sumamente importante incentivar en los hablantes de náhuatl la instrucción gramático, sintáctica, fonética de su lengua, porque de esta forma se podrá preservar mejor y su transmisión será más efectiva a las nuevas generaciones, así como a los hablantes no nativos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Muchos jóvenes no tienen pues esa instrucción gramático, sintáctica, fonética de la lengua, amén de que están además, pues muchos ya no la hablan, muchos ya son hablantes pasivos, o sea, que pueden entender el idioma, pero no lo hablan, ya sea por falta de conocimiento o por falta de voluntad, de deseo. Entonces, ¿esto qué está pasando? Que obviamente cada vez sea un poco más confuso el poder transmitir esa lengua. Reitero, tanto a las nuevas generaciones, o sea, a los niños que vienen, jóvenes también, todavía, como a los hablantes no nativos, ¿no? Los que poseen esa riqueza cultural del náhuatl, la mayoría son personas mayores, que lamentablemente, pues, vamos, ¿qué más quisiéramos que fuera para siempre? Pero siempre tenemos, bueno, todos vamos a tener
en esta vida un tiempo, ¿no? Un tiempo, en un tiempo. Entonces es importante que no quede nada más en las personas mayores toda esa, todo ese conocimiento, sino que se transmita a las nuevas generaciones precisamente para que puedan pasar 100, 200 años y el idioma náhuatl pueda incluso mejorarse su difusión a través de, obviamente, de una formalidad en lo que es la gramática, su sintaxis y su fonética, independientemente de la variante de la cual estemos tratando. Eh, tenemos acá, bueno, hay nativos que hablan mal el náhuatl. Bueno, antes de continuar, no sé, amigos, maestra Gladys, ¿tenemos alguna duda? Aquí tenemos algún comentario. A ver, dice Pialin y... Más adelante esperemos que reciban de los niños. ah, perdón, perdón, es que silencié ahorita a una persona. No sé si era un comentario, tenía abierto el micrófono, disculpe. Estoy viendo acá un comentario del maestro Rodrigo Piali Nitlalpalo Camilla. Dale como yo. A ver, perdón, un comentario, disculpe usted. La escuchamos, perdón. Es que no sé si era el micrófono abierto, queríamos participar. Sí, maestro. Si gusta, puedo leer el mensaje. Ay, le agradeceré mucho, Yali, maestro. Yali Nitlaspalo y Kamiak Paquilisli Panitonal, Nochi Mojuanti, Tlamachti- Tlamachtiquetl. Ujú. Sí, dice, hola, buenos días. Les saludo con mucho gusto a todos ustedes, maestros. Nos comenta el maestro Rodrigo. Bienvenido, maestro. Gracias. Las Camatimiac. Las Pascamate, Tamasteca. Las Camati, sí, una disculpa, por favor, bueno, tratamos acá, lo voy a intentar leer así rápido, Piali ni tal palo camilla, paquilistli, pan ni tonal noj, y guantli tlamachtichtles. Bueno, ahí haciendo el esfuerzo. Sí, lo que pasa es que hace ratito escuché un micrófono abierto, no sé si se está refiriendo a mi lectura para una participación, no teníamos el micrófono abierto. Con toda confianza, amigos, si alguien quiere participar, comentar algo, escuchamos. Maestro Jacob, lo escuchamos. Buenos días. Sí, doctor, buenos días. Piali Tonalti, Chicahuatica. Bueno, respecto a ahorita rapidito lo que usted nos está exponiendo del aprendizaje del náhuatl, sí, así es muy buena la exposición, la diapositiva, en donde dice de que, bueno, una cosa es aprender el náhuatl a través de libros, sí, que afortunadamente el náhuatl tiene eh, pues mucho material, ¿sí? Gramática, pero aquí lo más importante, y bueno, aquí ya tendríamos que hablar más a detalle, no me quiero alargar mucho en este tema, pero siempre lo más recomendable es aprender el náhuatl de un maestro nativo, nahuablante, ajá, porque entiendo también que hay muchas personas igual curiosos o extranjeros que les llama la atención y lo llegan a aprender, ¿sí? Pero mi recomendación siempre es que sea de un maestro, de un maestro ya sea de preescolar, primaria indígena, nativo y obviamente que conozca la gramática, ¿verdad? Porque el náhuatl, aparte de que, eh, bueno, aunque es la lengua más hablada, ¿sí? Es la que pues tiene para mí más desinformación, ¿sí? En cuanto a gramáticas, alfabetos, ¿sí? Y bueno, y otras situaciones, ¿sí? Es la que está más en riesgo de desaparecer y lo digo tanto en la oralidad, ¿sí? Porque pues mucha información está tergiversada. Ajá. Y bueno, de otro de lo que comenta aquí, eh, bueno, aquí en esta diapositiva, que todavía no la expone, ajá, donde dice que hay nativos que hablan mal el náhuatl, pues bueno, aquí igual se puede hablar de las variantes, ajá, porque es muy común que personas quieran corregir a otras de que está mal dicho, ajá. Entonces, pero bueno, en una experiencia personal y, por ejemplo,
con mi pareja, la mamá de mi hijo, en el mercado nos dimos cuenta, bueno, yo me di, eh, de que nahuablantes de comunidad le dijeron a ella que no hablaba bien el náhuatl, y ella siendo nahuablante. Entonces aquí lo que pasa es que como ella no se crió en una comunidad indígena, pero aprendió el náhuatl después, ese acento, ese tono cambia. Pero me di cuenta también de esa parte de que los mismos nahuablantes sí son, pues, son fijados, sí, o especiales. No lo digo en el mal sentido, sino que ellos sí se dan cuenta de inmediato quién, pues, es un nahuablante o quién lo está aprendiendo. Muchísimas gracias, maestro Jacobs. Así es, efectivamente, bueno, eh, creo que hay mucho, ahora sí como diríamos coloquialmente, mucha tela de dónde cortar. Es un tema muy interesante, pero bueno, vamos a platicar un poquito, bueno, antes de responder, podemos analizar esto ya posteriormente. Bueno, agradecemos muchísimo al maestro Jacob su aportación, me parece muy interesante. Este, sobre todo sí que efectivamente, hay cierta falta de homologación, quizás, lamentablemente, en lo que son las variantes del náhuatl, el deseo gubernamental de imponer una versión oficial. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero bueno, la falta de uniformidad del uso del náhuatl entre comunidades nativas no es una falla ni una debilidad del idioma, hay que remarcar eso. Al contrario, es una muestra de su riqueza y diversidad cultural. Eso, bueno, creo que es lo primero que debemos saber, ¿sí? Y además es una consecuencia natural de su historia, geografía, evolución interna y contexto sociolingüístico, en el cual obviamente pues está esta influencia del español, ¿no? Como lengua dominante, como lengua evangelizadora, como lengua que vinieron pues, los españoles bueno, sí, a imponer una vez instaurada la colonia. Además, bueno, la predominancia de una variante o subvariante puede en algunos casos no coincidir con lo que se considera oficial o con lo que el gobierno como tal quiere considerar una versión oficial del idioma. Bueno, primero, comentábamos precisamente, ¿no? La diversidad histórica. El náhuatl nunca ha sido una lengua, Perdón, perdón, perdón que lo interrumpa. Solo quisiera comentar un punto. Ahí maestro. en su diapositiva anterior, bueno, con respecto a este comentario, ¿no? De si existe alguien o algún nativo que hable mal, ¿no? Yo creo que precisamente estos espacios que hemos tratado de promover para el uso, ¿no? Y la aceptación de todas las variantes, yo creo que es algo muy importante y es algo básico, ¿no? Saber integrar todas las variantes, promover el respeto y sobre todo esta parte que considera cuando se dice que se va a institucionalizar una variante, ¿no? Que represente tal vez a todo el país. Ya lo comentaba en la sesión anterior. A mí, en lo personal, pues me parecería como una discriminación, ¿no? Entre nosotros mismos, entre los hablantes nativos, el decir, vamos a institucionalizar esta variante, ¿no? Que represente al país, ¿no? Como grupo lingüístico o como alfabeto, sin tomar en cuenta el trabajo que se ha hecho ya desde hace muchos años en las diferentes regiones, ¿no? En los diferentes estados. Eso hablando de la parte institucional. Sin embargo, ¿no? Entre nosotros, aunque no tengamos tal vez conocimiento o estudios, me refiero tal vez a los nativos, a los que viven, todos tal vez somos, bueno, yo en mi caso soy nativa, pero por ahora estoy viviendo aquí en Huejutla, en el municipio. Sin embargo, si nos referimos allá en los pueblos, ya los que viven en las comunidades, pues sí he escuchado todavía como que, es que no lo habla bien, ¿no? O tiene errores, ¿no? Entonces, yo creo que es también por falta como de conocimiento, de falta de una mirada tal vez más global acerca de las variantes.
perdón, que existen en México y no solo en México, ¿no? Porque el náhuatl también se habla en otros países hacia el sur. Y luego hay programas también, ¿no? Que se van al extranjero, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, se va expandiendo la lengua náhuatl y sí, es importante promover este respeto, ¿no? Iniciando de nuevo, es importante reconocer y valorar el hecho de que tal vez, decía yo, si mezclan entre español y náhuatl, pero están intentando. ¿No? A menos que mezclen, por ejemplo, nuestros abuelitos, es muy raro escucharlos a ellos que mezclen los dos idiomas, ¿no? Y si lo hacen, sería como para entrar tal vez en nuestro modo o en nuestro más, digamos, moderna manera de hablar, ¿no? Porque nos han escuchado que mezclamos, hablamos entre náhuatl y español y bueno, entonces como que quieren entrar también pues en esa convivencia, pero ellos sí pueden mantener un náhuatl puro. Entonces, yo creo que es de reconocer, de valorar los esfuerzos que se hacen por mantener esta lengua, ¿no? Viva y seguir promoviendo estos espacios precisamente para que haya respeto, que haya inclusión y que haya esta convivencia, que se dé esta interculturalidad verdaderamente, porque finalmente la interculturalidad se refiere al respeto entre lenguas, sin hablar de lenguas originarias. Hablamos del respeto entre todas las lenguas del mundo y entre todas las culturas, ¿no? Y en mi caso, Em, nosotros como profesionistas en el área de enseñanza de lenguas, en el caso de idiomas extranjeros, tenemos estándares también que nos van marcando cuáles son los objetivos, cuáles son los niveles que se tienen que alcanzar en los diferentes idiomas. Y precisamente ahí está estipulado, ¿no? Que los objetivos del aprendizaje de lenguas, ¿no? Es precisamente promover la igualdad, promover el respeto, promover el desarrollo, el progreso en todas las naciones, ¿no? Entonces, esto va para todos, no es para ciertos grupos y entonces sigamos promoviendo el respeto, la inclusión en todos los aspectos, ¿no? En idiomas, en cultura y en todos los momentos, situaciones que se pueda. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, le agradecemos muchísimo su participación y efectivamente es algo muy importante que debemos considerar también lo que es el respeto, ¿no? Por eso precisamente me tomé aquí la libertad de poner oficial entre, pues entre comillas, porque realmente oficiales son todas las variantes y subvariantes del náhuatl porque precisamente al querer institucionalizar una sola versión, una sola variante, pues estamos desconsiderando, como bien comenta la maestra Gladys, todo el trabajo que hay detrás de cada una de cada una de las variantes. Muchísimas gracias, maestra, por su aportación. Y bueno, continuando con esto, de que, bueno, antes de que podamos abiertamente responder, ¿no? Si una persona habla mal el náhuatl, bueno, considerando también la diversidad dialectal histórica. El náhuatl nunca ha sido una lengua uniforme, ni siquiera en tiempos prehispánicos. Existen decenas de variantes dialectales distribuidas a lo largo del centro y sur de México, como el náhuatl del Istmo, del la Huasteca, de Guerrero, del Altiplano, entre otros, ¿no? Como bien comenta también la maestra, se habla también en el extranjero. El náhuatl cruza incluso la frontera de México. Es hablado incluso en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta ahí ya ha llegado el náhuatl. Entonces, bueno, cada una tiene diferencias en pronunciación, vocabulario, gramática e incluso en estructuras sintácticas. Por ejemplo, está Siwak, con lo que comentaba, ¿no? De mujer, la versión, pues, la versión que, bueno, que ha tomado el gobierno, y Siwati, que es la versión en el náhuatl de Puebla. Pero bueno, comentando también esta cuestión de la diversidad se debe a la amplia dispersión geográfica.
del pueblo náhuatl, lo que comentábamos, gran parte del territorio de nuestro país y parte de Centroamérica también. Comentábamos también de el aislamiento de algunas comunidades que desarrollan características propias. Y esto, bueno, ha sido, y esto es algo, esto prácticamente podría ser también otro tema de estudio, porque si históricamente considerábamos a todas aquellas comunidades hablantes de náhuatl que se han aislado por diferentes razones, por motivos económicos, por motivos geográficos, por motivos lamentablemente de discriminación, persecución, y han tenido un escaso o prácticamente nulo contacto con, en este caso con el país, con el exterior, pues prácticamente se desarrollan esas características propias y en muchos casos desconocidas porque no están tan documentadas. Si viéramos a lo largo de la historia lo que fue, ahorita por ejemplo, pues tenemos esta maravilla, ¿no? De la tecnología, del internet que nos facilita mucha documentación, pero ¿qué pasaría si habláramos de las comunidades de náhuatl, hablantes de náhuatl, perdón, del siglo XX, de la época de la Revolución hasta los años 50, o incluso en la segunda mitad del siglo XX? O sea, no hay tanta documentación precisamente porque no ha habido tanto seguimiento ni de parte del gobierno, ni de otro organismo, ¿no? Además de que, bueno, como comentábamos, no había toda esta maravilla de la tecnología que nos permite precisamente poder documentar mejor todas esta variedad y de diversificación de lo que es el náhuatl. Obviamente tenemos también la influencia de otras lenguas indígenas y del español, como comentábamos en algún momento, pues la cercanía geográfica de una y otra hacen una especie de mezcolanza entre comunidades, a lo mejor incluso también la unión familiar entre un hablante de náhuatl y un hablante de otomí, por ejemplo, pues hace toda esa posibilidad de mezcolanza. Igual la cercanía de ciertas comunidades hablantes de náhuatl pues a los grandes centros urbanos terminan siendo influenciados o en algunos casos peores consumidos por el español, ¿no? Entonces, en una variante que se puede decir tlacat, en otra se puede decir tlaca y en otra simplemente tlac. Entonces, hay esa variación de pronunciación. Esa es una, ¿no? La diversidad dialectal histórica. Otra, lo que venimos hablando, el deseo gubernamental de imponer una norma oficial, una versión oficial estandarizada. Y es que, ¿qué pasa? Se tiene la idea de que al imponer una variante oficial será más fácil su difusión, será más fácil su aprendizaje. Pero ¿qué pasa con todas aquellas variantes que han realizado un trabajo, que han realizado, pues sí, un esfuerzo precisamente para que también se considere? Pues obviamente se estaría discriminando, segregando. Entonces, como decíamos, no hay solamente una versión oficial, una variante oficial, todas las variantes son oficiales, ¿sí? Entonces, desde el ámbito académico institucional se han intentado crear normas ortográficas y gramaticales oficiales del náhuatl, ¿no? Sin embargo, pues estas normas suelen basarse en una o en pocas variantes, como la de el náhuatl clásico o en una región en específico. Y obviamente, pues no reflejan la diversidad real que existen en las comunidades, sino que se quiere imponer en este caso, pues una versión única, cuando vemos que precisamente el náhuatl tiene toda esa diversidad y todas deben considerarse, aunque obviamente esto represente un mayor esfuerzo, pero decantar por una sola, pues es segregar a las demás y discriminar a las demás. También muchas veces ignoran o subordinan el uso local de la lengua, generando rechazo o confusión, ¿no? Lo que decíamos, esta subordinación, este rechazo, esta subordinación o ignorar en este caso el uso local de la lengua, genera obviamente la confusión ¿en quién? Pues obviamente en el hablante no nativo. Muchas veces, bueno, yo
puedo compartirlo a experiencia personal. Yo muchas veces cuando veía el náhuatl, veía una versión y bueno, pero ¿cómo? Si yo aquí vi que el náhuatl era esto y estoy encontrando que esta misma palabra es esto, ¿no? O sea, se dice de otra forma o se pronuncia de otra. Ah, es que son diferentes variantes. Comentábamos incluso que en un mismo estado, decíamos que en un mismo estado puede tener la variante de Puebla tiene subvariantes, ¿sí? Entonces, se pronuncia de una forma en la Sierra Nororiental y otra en la Mixteca Poblana. Entonces, en este caso, pues, decantar por una genera, como decíamos, si estamos hablando incluso a nivel estatal, ¿qué sería a nivel nacional o internacional que se pretenda difundir la lengua? Genera confusión en el hablante no nativo y obviamente, pues en este caso, el rechazo o en este caso, bueno, utilicemos una palabra no tan agresiva, el rechazo o en este caso la consternación de aquellos hablantes, de los hablantes, ¿no? Que han trabajado para poder dar a conocer su lengua, porque sí he sabido que muchas, las variantes, pues, del náhuatl, muchas trabajan para dar a conocer su variante. Eh, bueno, entonces, por eso cuando se enseñan estas normas en las escuelas, muchos hablantes nativos no se identifican con ellas. Hoy, pero si yo aprendo en mi casa o en mi comunidad, estoy aprendiendo que es así y en la escuela me están enseñando así. Muchas veces, ¿qué hacen? ¿Qué podrían hacer los maestros? En vez de precisamente tratar de acoplar al estudiante que lo conoce de otra forma, imponerle, no. Es que así como tú lo dices o así como te están enseñando tus papás, tus abuelitos, no es correcto. Lo correcto es así, como te estamos enseñando así, aquí. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Pues obviamente, y estamos hablando de un niño, el niño pues ya obviamente siente, ya se está estereotipando que su versión o su variante o la que hablan sus papás, sus abuelitos, su comunidad, no es la correcta, sino la correcta es la que está institucionalizada y ya se está haciendo una forma de segregación, de discriminación ahí. Entonces no se identifican con ellos y siguen utilizando su propia forma de hablar. Un escenario similar o peor lamentablemente ocurre con los hablantes no nativos que desean aprender el náhuatl, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? La confusión que genera al ver de una forma, o a lo mejor ver en cierto material, o en cierto lugar una forma y llegar a otro y ver las mismas palabras o las mismas frases de otras, ¿no? Cuando es lo importante que tenemos que aprender o saber es que son variantes y están diversificadas y tanto es válida una como otra. Bueno, amigos, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, seguimos. En algunas comunidades el náhuatl ha sido desplazado parcialmente por el español. ¿Esto qué nos genera? Este desplazamiento del que ya hemos hablado, este desplazamiento parcial en donde tenemos esta mezcolanza o inserción del español de algunas palabras, ¿no? Ya comentábamos en una oportunidad, un maestro nos comentaba en alguna oportunidad la inserción de algunas palabras como para, ¿no? O al, ¿no? En palabras utilizando en frases en náhuatl, ¿no? Entonces esto nos genera hablantes pasivos. Son personas que entienden el náhuatl pero que no lo hablan con soltura. Esta falta de soltura, en algunos casos, o que no lo quieren hablar, pues viene siendo por razones, en este caso, bueno, de discriminación, segregación, como comentábamos, bueno, ya es un tema sabido que muchos hablantes por ejemplo, al llegar a trabajar o estudiar a un centro urbano grande, una ciudad grande, pues obviamente pueden tener esa pena, ¿no? Entonces, eso va mermando su habilidad al hablar. La otra es una simplificación gramatical, pérdida de estructuras complejas y sustitución con formas más castellanizadas. Una de estas simplificaciones va a partir de que, bueno, el español no es una lengua tan aglutinante como el náhuatl. El náhuatl es una lengua muy, muy aglutinante. Entonces, muchas veces estas estructuras pues, son complejas para un hablante de español. Entonces, el hablante del náhuatl, al estar parcialmente
ya sea por su cambio de residencia, trabajo, estudio, o por la cercanía de su comunidad hacia un centro urbano donde predomina el español, o por cualquier otra razón, esté en contacto con el español. Entonces, de forma a veces consciente, a veces inconsciente, puede ir sustituyendo esas estructuras por estructuras que se apeguen más al español, como decíamos, esta inserción de algunas palabras en español. Entonces, perdón, la variación libre, hay las personas que mezclan el náhuatl con el español sin seguir reglas fijas. Esto también puede ocurrir a partir de esta simplificación. Esta situación crea formas híbridas o fragmentadas del idioma, y esto se aleja obviamente tanto de lo local, lo que hay, por ejemplo, en la comunidad de donde venga el hablante de náhuatl en turno, en cuestión, que se esté referenciando, como de la norma oficial. Entonces, ¿esto qué hace? Que prácticamente, pues, el hablante con esto, pues, poco a poco va perdiendo. Bueno, sí, perdiendo lo que es su idioma, porque ya no se acerca ni a cómo se habla en su comunidad, ni a cómo se habla, pues, de forma oficial. O oficial, entre comillas, porque, reitero, si vamos a oficialidad, pues todas las variantes deben ser oficiales, no solo una en particular. Y bueno, aquí podemos dar algunos ejemplos en el uso simultáneo de algunos idiomas. Niwa, ir al mercado, ¿no? Estamos poniendo aquí 3 palabras, ¿sí? Y Shikini, la puerta. Esto y este tipo de forma híbrida la hace, bueno, la puede hacer también un hablante no nativo, pero la hace más un hablante nativo precisamente por esa influencia del español en la que llega a estar en contacto. Y bueno, tenemos también, bueno, falta en algunos casos, falta de materiales y formación lingüística, ¿sí? Obviamente en muchas comunidades no hay acceso a materiales educativos en la variante local del náhuatl, ni a profesores capacitados en lingüística indígena. Por lo tanto, pues cada quien cada quien escribe o habla como puede, según lo que recuerda o escucha. No hay una norma escrita para que sea compartida ni reconocida por todos. Y si la hay, porque sí las hay, pero no son tan difundidas, y muchas veces también pues está la discrepancia de querer oficializar en este caso o institucionalizar una norma para todas las variantes, cuando cada variante puede ser libre en este caso de tener en este caso sus normas, sus mismas normas, ¿no? Como bien comentaba la maestra Gladys, todo a partir del respeto, porque la imposición obviamente pues ya implica discriminación, segregación de las variantes. Y bueno, los intentos de estandarización de una variante son percibidos como externos o ajenos, sobre todo si estos distan de la forma de hablar de las personas mayores, ¿no? Como decíamos, las personas mayores hablantes de náhuatl son el tesoro intangible que tiene el náhuatl. En la mayoría de los casos son los mayores conocedores de este idioma, incluso que muchos más jóvenes. Entonces, ¿qué ideal sería que todo ese conocimiento que tienen esas personas mayores, poderlo tomar para las nuevas generaciones? Porque como decíamos, el tiempo, pues en esta vida todos lo tenemos contado, y bueno, qué mejor sería que las nuevas generaciones, que cuando falten estas personas mayores que poseen toda esa riqueza del idioma, no muera ahí, sino que pueda ser transmitido de generación en generación. Bueno, y bueno, amigos, también tenemos que considerar la autonomía, perdón, cultural y lingüística. Muchas comunidades defienden su propia forma de hablar con una expresión de identidad, y eso es válido. Eso es válido. O sea, por ejemplo, en Hidalgo se puede decir, en el agua de la Huasteca se puede decir de cierta forma, pero en Guerrero se dice de otra, y tanto es válido una como es válida otra, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, pues se rechaza la idea de que el náhuatl sea incorrecto por no ajustarse a las normas impuestas. No es que sea incorrecto, es diferente, pero tan válido es una variante como lo es otra. Eso es algo bueno, como sociedad deberíamos entender, y que, bueno, lamentablemente
pues el gobierno no lo, bueno, al menos las acciones que hace al querer imponer una versión oficial como para la identificación pues del país, del náhuatl a nivel nacional e internacional, pues obviamente no está respetando las normas de las variantes y se valora obviamente más el uso cotidiano y funcional de su variante que una estandarización externa. O sea, para un hablante es más importante cómo hablo yo con mi familia, con mis abuelos, con mis papás, con mis hermanos, con mi comunidad, que las normas que nos quieren imponer, ¿no? O las normas que quiere imponer, en este caso, el gobierno, para que todos hablen de cierta manera. Es bueno, obviamente con el español. Bueno, pues sí, pues sí, amigos, decíamos entonces, esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de, ajá, decíamos entonces esta cuestión, ¿no? De que es más, valora más el hablante, pues como tal, valora más la forma en la que él habla, el náhuatl, con su comunidad, su familia. Y bueno, la lengua, también se considera que la lengua vive en la comunidad, no en los libros y en los manuales, y eventualmente eso es cierto, o sea, los libros, los manuales, todo el material que documente, sea físico, digital, el náhuatl, pues obviamente es un material que documenta precisamente la vida de una comunidad, pero realmente la lengua viva, pues vive en la comunidad y en las personas nativas. Sí, amigos, bueno, entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer algunas preguntitas para ustedes, amigos, que nos honran con su compañía, precisamente ahorita de lo que acabamos de hablar. Lo primero, a ver, de los amigos que nos acompañan, para quien guste respondernos, un nativo que habla un náhuatl no estructurado o que incluye palabras en español, lo está hablando mal, sí, no, ¿por qué? Alguien que por favor nos pudiera apoyar con esta pregunta. Un nativo que habla náhuatl, un náhuatl no estructurado, ¿sí? O sea, que no es estructura, pues, conforme a, a las reglas del propio idioma, o que incluye palabras en español, lo está hablando mal, sino, ¿por qué? Alguien que quisiera apoyarnos, por favor. Perdón, comparto otra vez. Sí, Adelante, disculpe, no. Maestro Rodrigo, ¿es usted? no, soy yo, Antonio. Maestro Antonio, gusto en saludarlo. Lo escuchamos con mucha atención. Sí, esa pregunta que acaba de hacer apenas nos hablaba un profesor al respecto de que, por ejemplo, el chimacuidaro, ¿no? Y todas esas palabras que meten en el español, pero que mantiene la gramática del náhuatl, o sea, el pensamiento sigue siendo en náhuatl a pesar de que mete las palabras del español. Por ejemplo, tienes perdonaro, ¿no? Tienes perdonaro, ni llevaros, ¿no? O sea, pero mantiene la estructura del pensamiento náhuatl a pesar de que, bueno, se está combinando las palabras en español. Es decir, que estas frases son todavía más náhuatl que el típico saludo que españolizado que el tonal y eso, porque mantiene esa estructura, ese pensar del náhuatl. Bueno, es mi pequeña aportación, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Antonio. Y sí, efectivamente, bueno, y se me hace muy interesante esto que comenta el maestro Antonio, porque pues como tal yo no había considerado, ¿no? A pesar de esta inserción de palabras, ¿no? Del español, hay en este caso, hablantes que hacen esta inserción de palabras, pero mantienen esa esencia del náhuatl. O sea, como tal, por eso decíamos una versión castellanizada, entre comillas, porque bueno, se incluyen más palabras en español, pero se mantiene la esencia. Y bueno, se me hace algo muy interesante y que yo no había
no había yo contemplado. Muchísimas gracias, maestro Antonio. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su punto de vista en esta pregunta, amigos? Si no, para que podamos pasar a otra. Bueno, muchas gracias. A ver, tenemos esta otra pregunta igual para quien guste apoyarnos. ¿Cómo reducir los efectos de la imposición gubernamental en la estandarización del náhuatl en sus variantes? Esta pregunta creo que es muy interesante. ¿Alguien que nos quisiera apoyar? Sí, maestro. Adelante, lo escuchamos, por favor. Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que aquí ahora sí que nuestros gobernantes no pueden estandarizar una lengua. En primer lugar, como ya anteriormente por ahí mis antecesores habían comentado, ¿no? Que la verdad no se puede estandarizar una lengua. ¿Por qué? Porque son variantes. Cada región, pues hablamos el náhuatl de diferente manera, pero pues, al final de cuentas es nuestra lengua madre. Entonces, como tal, el gobierno no puede estandarizarlos, no puede mencionar una sola forma de expresarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces de ese momento ya estaría rompiendo con esa diversidad cultural de nuestros antepasados y los presentes también dentro de las comunidades rurales, ¿sí? Entonces, es bien importante aquí, sí, es bien importante y eso es lo que no podemos pasar de vista, ¿sí? No lo podemos olvidar, de que nosotros como, a lo mejor no lo hablamos al 100%, algunos de los que estamos aquí, pero sí es necesario de que nosotros continuemos con esta lengua, ¿sí? Lengua universal, porque pues, prácticamente dentro de las culturas que se establecieron en nuestro país y algunos en otros países de Sudamérica, pues en primer lugar la lengua madre pues fue la náhuatl y de ahí vinieron las variantes de todas las demás lenguas, ¿sí? De todo de los 68 lenguas que se hablan en nuestro país, pues, prácticamente la, el principio de las lenguas fue el náhuatl. Entonces sí, yo creo que aquí debemos tener bien presente y no permitir que el gobierno, ¿sí? Con todos sus compinches por ahí, digamos, no debemos de permitir que lo estandarice, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y continuar promoviendo esta hermosa lengua, que la verdad, día a día, los jóvenes, las nuevas generaciones, pues prácticamente ya no lo quieren hablar. ¿A qué? Pues al temor de que pues se burlen de ellos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos concientizar a nuestros jóvenes o las nuevas generaciones que no tienen por qué sentirse discriminados, reprimidos por esta hermosa lengua que tenemos. Creo que ese es mi punto de vista, ¿sí? Y sí, efectivamente traería grandes efectos negativos, ¿sí? Negativos principalmente, porque estandarizarlo pues, prácticamente estarían queriendo, así la verdad, queriendo desaparecer una lengua madre, ¿sí? Y luego le dan más prioridad a la lengua, con todo respeto, ¿no? Pero el inglés, una lengua que sinceramente no nos beneficia, bueno, de manera particular, ¿no? Y creo que de manera particular, a mí nunca me ha gustado el inglés, independientemente de la profesión que yo tengo. Nunca me ha interesado. Creo que le doy más importancia a mi lengua madre, ¿sí? Entonces, esa sería mi humilde opinión al respecto. Muchísimas gracias, maestro Rodrigo. Muy, muy interesante lo que nos comenta. Y bueno, a ver, le vamos a ceder por favor la palabra al maestro Jacob, que está levantando la mano. Lo escuchamos con atención, maestro, por favor. Sí, así es. Bueno, igual, este es un tema complejo, ¿sí?
tengo conocimiento de cómo está la situación respecto a lo de la estandarización, que pues de hecho eso ya viene de parte del INALI. Entonces aquí es complicado, sí, aunque INALI diga, porque esto, cuando estamos hablando de esta estandarización, pues también se está viendo lo de un nuevo alfabeto, que ya se está usando a partir del año 2019, cuando se empezaron a pues se recomendó un nuevo alfabeto que no varía mucho con el del 82 de las grafías. Ajá. Entonces aquí pues sí tiene que ver con grupos de maestros nahuablantes, ajá, de Veracruz. Entonces, desde mi punto de vista, es difícil que se llegue a un acuerdo porque, como bien se dice, pues no se estarían respetando todas las demás variantes, ¿sí? Ya sea de San Luis, Hidalgo, Veracruz, ajá, Puebla, Centro de México, Morelos, Guerrero. Guerrero, de hecho, ocupa el alfabeto también del 82. Entonces aquí, aunque lo van a estandarizar o digan ahí en Inali, ajá, que es muy probable, pero de todos modos, eh, por ejemplo, en este caso en Huejutla o en el estado de Hidalgo, pues no, ese alfabeto no va a ser eh, pues factible, no se le va a dar ese uso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una zona muy fuerte, ¿sí? De maestros que aún están con nosotros y estuvieron en la creación de ese alfabeto del año 82. Ajá, de hecho, pues se mandó una carta, ¿sí? Por parte del maestro que en paz descanse, Joel Martínez Hernández, ajá, pues en oposición a este nuevo alfabeto. Entonces difícilmente, ¿sí? Se va a llegar a un acuerdo. Entonces aquí, pero bueno, eso ya también depende, ¿verdad? De los líderes, maestros que encabezan estos grupos. Pues solo eso, ¿sí? Respetar cada variante y cada alfabeto, ¿sí? Porque pues está el náhuatl colonial, ¿sí? Que conozco el alfabeto, las grafías, ajá, su estructura, también acá el de la zona huasteca y también este nuevo, que ya están utilizando la H por la J, la W por la UH, ajá. Entonces, pues bueno, solamente pues eh, estudiarlo, sí, aunque en mi punto de vista, el más práctico para la enseñanza, sí, para niños, para todas las edades, es el náhuatl de 1982, que se estableció en Pátzcuaro, Michoacán. Muchísimas Así gracias. es. Gracias, maestro Jacob. Y bueno, sí, es muy, muy interesante, pero sí, yo creo que aquí estamos coincidiendo todos que debe haber un respeto hacia las variantes, porque precisamente el estandarizar, como lo reiteramos, pues es imponer una variante por arriba de las otras y las otras, pues obviamente desconsiderar pues todo el trabajo que se ha hecho y tanto es válida la variante de Huejutla Hidalgo como lo es de la Huasteca Veracruzana, como lo es de el náhuatl de Guerrero, de Michoacán, bueno, de cualquier región del país. Y bueno, eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, parece ser que el escenario va a ser igual, o sea, igual ¿en qué sentido? De que el gobierno puede proponer, bueno, el gobierno por medio del INALI puede proponer cierta estandarización, pero obviamente la idea sí está siempre manifestar, obviamente, manifestar obviamente la variante del náhuatl, ¿no? Que se trate. Y no por un desacato meramente pues a lo que el gobierno, bueno, el INALI en este caso, indique, simplemente porque si es algo que no se ajusta a lo que, si la estandarización que pretende el INALI o que pretende el gobierno no es algo que se ajuste a la variante, pues simplemente no se puede cambiar o no se puede ajustar o eliminar incluso una variante, subvariante, por tratar de seguir los estándares que se quieren establecer. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Muchas gracias, maestro Jacob. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
A ver, bueno, esto creo que ya lo hemos platicado un poquito, pero a ver si podemos tener tener pues algún punto de vista. ¿Cómo podemos reducir la inevitable influencia del español en el náhuatl? Sobre todo en los hablantes jóvenes o no nativos, ¿no? Quizás los hablantes jóvenes, ¿no? Que son quienes por cuestiones de estudio, de trabajo o de cercanía, en este caso con los centros urbanos, son quienes están más permeados con lo que sería el español. Alguien, bueno, en este caso, comentaba por aquí algo el maestro Rodrigo, ¿no? De que es importante en este caso fomentar, ¿no? Por en este caso es importante fomentar en los jóvenes, pero algo que pudiera ser, en este caso, que se pudiera hacer a nivel comunidad, para obviamente persuadir. Persuadir en este caso, mm, quizás en la medida de lo posible a los jóvenes, pero a los niños sobre todo. Un niño que obviamente está en formación y está formando también su forma de cosmovisión y de pensamiento respecto al náhuatl. ¿Alguien que nos quisiera compartir alguna opinión, amigos? Maestro Jacob, lo escuchamos con mucho gusto. Bueno, igual, un tema eh, pues de mucho de qué hablar. Pues es que aquí sobre todo hay que tener conciencia, ¿sí? ¿Y cómo es tener conciencia? Por ejemplo, en este caso, que los familiares, padres, ¿verdad? Pues tengan nociones o tengan un estudio, ¿verdad? Respecto al náhuatl. Entonces, por ejemplo, en Huejutla, yo trabajando en el mercado o en mi propia familia con la mamá de mi hijo, ajá, ellos todos son nahuablantes, pero lo curioso es que los descendientes, todos, sí, la mayoría, o sea, ya jóvenes, estoy bien, digo edades, un aproximado entre los de 5 años hasta los 25, ninguno habla náhuatl, sí, y todos, o sea, son descendientes de nahuablantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay entonces esa conciencia de parte pues de la familia, ajá, de los padres. En mi caso, mi hijo aún está chiquito, pero ya está aprendiendo el náhuatl, ¿sí? Palabras, porque yo le estoy diciendo a su mamá, enséñale náhuatl, ¿sí? Está hablando con la abuela María, 100% nahuablante, le está hablando en náhuatl, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el mercado, ¿sí? Eh, igual, los hijos tampoco hablan náhuatl, ¿sí? Los niños, ya es puro español. Entonces, yo me estoy me di cuenta de de la situación, los padres arriba de los 30, 35 años hablan el náhuatl, pero los hijos ya no. Entonces, pues aquí, así como usted dice, pues sí, claro, se tiene que hacer un trabajo en comunidades, que de hecho se ha hecho, pero es que es complicado, ¿sí? La situación pareciera o es que los que son de ciudad son los más interesados, ¿sí? Son los que tienen más conciencia que los propios nahuablantes, y no lo digo por mal, porque la situación en Huejutla, ¿sí? Eh, pareciera que a los mismos nahuablantes pues no les interesa su propia lengua, pero es algo también normal, porque ellos están en su vida diaria, en su trabajo, en el campo. Ajá, entonces para ellos, o sea, están en su mundo, ¿no? Es otra forma de vida. Entonces, muchos de ellos, por cuestiones de trabajo, tal vez de pobreza, ¿sí? Yo he platicado con tíos, proveedores, que ellos no saben leer ni escribir y son nahuablantes, pero no saben, entonces hay un analfabetismo, ¿sí? Y eso ya es arriba de los 40 años. Entonces, es una situación complicada, ¿sí? Yo hablo con la realidad desde mi experiencia propia, porque, por ejemplo, estamos hablando de preescolar y primaria indígena en la Normal de las Huastecas, que es una institución muy prestigiada y reconocida, ¿sí? Yo estuve ahí estudiando primaria indígena, entonces, viendo la situación en las primarias indígenas, por ejemplo, en Jaltocán, cuando hice mis prácticas, eh, la mayoría de los niños no hablan náhuatl y son primarias indígenas, ¿sí? Entonces, ahora en la normal, yo nunca he entendido eso, por qué son tan pocos los que ingresan, ¿sí? Son 20
ya sea en preescolar y primaria indígena. A lo mucho el grupo se expande hasta unos 30, 35, pero es muy poco, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, de lo que se habla de todo eso, de la influencia también del español del náhuatl, pues es inevitable, ¿sí? Porque, eh, como dije, hablo con la realidad. Hablar náhuatl, sí, estando en las Huastecas, estando en otras zonas del país donde se habla el náhuatl, pero el náhuatl no, lamentablemente, sí, no lo podemos ocupar en Ciudad de México, sí, o en las metrópolis, ¿no? O sea, Guadalajara, aquí, por ejemplo, San Luis Potosí, en la ciudad, porque ese es el detalle. La gente pues no lo va a entender y luego hasta pues sí somos discriminados, ya me ha pasado el caso. Ajá. Más que nada, todo esto es un trabajo titánico. Ahorita hay mucha ayuda igual por parte del gobierno de esa concientización de las lenguas indígenas, pero sobre todo es que haya compromiso y amor por la lengua náhuatl, ¿sí? Porque muchos se interesan, pero pocos son los que en verdad, ¿sí? Hacen un trabajo, bueno, primeramente un estudio propio, ¿verdad? Porque, como siempre digo, la lengua náhuatl enfrenta una crisis de peligro de extinción, tal es el caso como lo estoy diciendo, ¿sí? De que ya los jóvenes no lo hablan, ni los niños, ajá. Entonces, pues, aquí cómo le podríamos hacer, qué estrategia, por ejemplo, aquí que estamos hablando, podemos realizar para que los padres sí tengan conciencia. Yo he platicado con personas y sí han entendido, o sea, sí captan, pero es que aquí también es más que nada, pues, no sé, hacer una ponencia, no sé, a hacer una convocatoria, ajá, pero sí, sí, es complicado, pero ¿cómo más lo puedo decir? Es que es una concientización, es lo que siempre se habla, ¿sí? Tener esa conciencia y hacerle ver eso a las personas. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, gracias, maestro Jacob. Sí, efectivamente, ¿no? Comentábamos, primero que nada, pues la concientización, concientizar en este caso, pues sí, en este caso a los adultos, padres de familia, para con las nuevas generaciones, ¿no? Como comenta el maestro, la importancia, porque ¿qué es lo que pasa? Precisamente, los padres llegan a hablar cierto, el abuelo, pues lo habla muy bien, ¿no? Tiene cierto muy buen dominio del idioma. El padre de familia, pues ya lo habla a lo mejor, si no igual, de una forma más limitada. Y ya el niño, el hijo, pues ya viene, o lo de plano no lo habla nada, o viene siendo en el mejor de los casos un hablante pasivo, ¿no? Y hay muchos factores, vienen siendo desde los factores sociales, los factores pues económicos también, este, pero bueno, es una cuestión de concientización y es un trabajo, la verdad, pues muy complejo, pero yo creo que al final de cuentas, cada acción donde se busca revitalizar y preservar este idioma, debe, debe valorarse, ¿no? Cada quien desde su trinchera, con los recursos, los medios que tiene, ya como puede, trata de revitalizar esta lengua. Entonces, lo importante es estar consciente de eso, ¿no? La importancia de los actos de revitalización y tratar de concientizar a la comunidad, concientizar a la sociedad en general, precisamente cuál es la importancia de que las nuevas generaciones tengan este idioma, ¿no? Tengan este idioma, porque ¿qué es lo que va a pasar? El inevitable paso del tiempo, en 50 años, ¿cómo va a estar el náhuatl? ¿Sí? este, Esas nuevas generaciones que ahorita son niños en 50 años, ¿cómo van a estar ellos? ¿Cómo van a estar sus hijos o sus nietos en su caso respecto al uso del náhuatl? Entonces, ojalá no ocurra este escenario de que en unos 50, 60 años, ya los que son ahorita niños de 5, 10 años, que tengan unos 60, 70 años promedio, ya no, obviamente son niños que ya no aprendieron el náhuatl y obviamente pues la descendencia pues ya ni desconoce completamente el idioma. Entonces si vamos a ese ritmo, lamentablemente podríamos estar hablando que en menos de 100 años
pues el náhuatl estaría solamente documentado en libros, ¿no? Estaría casi una lengua extinta y eso es lo que se quiere evitar. Gracias, maestro Jacob. Bueno, vamos a seguir acá con otra pregunta, amigos. ¿Usted considera que entre estudiosos del náhuatl hay una real unión que pueda ayudar a la preservación y revitalización del idioma? Si no, ¿por qué? Eh, Alguien que nos quiera apoyar, se puede en este caso repetir si alguien que ya haya participado desea hacerlo. Eh, por favor. Nadie, amigos. Bueno, a ver, maestro Jacob, lo escuchamos con muchísimo gusto. Adelante. Bueno, nuevamente, me esperé un poquito para ver si alguien más participaba. Igual, sin problema pueden dar su punto de vista, todos son válidos. Ajá. Sí, pues, de hecho, pues sí, sí lo hay, sí. Sí hay, por ejemplo, en Huejutla está la RENAC, ¿sí? Donde yo formé parte, ¿sí? O sea, hay grupos de maestros preocupados por la preservación, revitalización de la lengua náhuatl, igual en San Luis Potosí, igual en Veracruz, ajá, en Guerrero también. Entonces, bueno, sí, sí han habido encuentros también, por ejemplo, en Huejutla, donde participé en el año 2022. Sí, eso hablando sobre el alfabeto náhuatl, donde estuvo presente el maestro Alonso López Mar. Ajá. Entonces ahí pues vinieron igual nahuablantes que se ubican en Zacatecas, en Guerrero, sí, Veracruz. Entonces, bueno, pero yo no me di cuenta, por ejemplo, de que hubiera del centro de México, ¿no? Ajá, de otra variante y bueno, que ocupan otro alfabeto. Entonces, sí, sí puede haber, claro que sí, yo creo que aquí también hay maestros o compañeros que se ubican en otros estados o igual pueden comentar respecto a qué se está haciendo en los lugares donde ellos radican, ¿sí? Entonces, yo creo, o sea, sí, siempre y cuando pues también se tenga un respeto y una conciencia, ¿sí? De que, bueno, estamos aquí los de las Huastecas, estamos acá los del centro de México, ajá, y bueno, pues hablando de alfabetos y de variantes. Entonces, aquí, bueno, aquí como se dice la preservación y revitalización del idioma. No sé si usted, doctor, yo creo que sí se enteró, fue noticia a nivel, pues sí, nacional, de que creo que fue en el Estado de México, que ya se iba a impartir el náhuatl, ¿sí? En la secundaria, creo. Ajá. Entonces, eso me llamó mucho la atención, solo que, bueno, solamente fue noticia, pero no se dio más especificación, más características. Entonces, también ahí es una parte importante que náhuatl se va a impartir, ¿sí? Porque como es Estado de México, es otra variante. No sé, no creo que sea, por ejemplo, de náhuatl de las huastecas, o tal vez sí. Ajá. Entonces, bueno, en todo esto, pues, como dije, yo creo que sí, habiendo siempre ese respeto y concientización, pues se puede llegar a grandes resultados, siempre y cuando, pues, como se está hablando ahorita, tener ese respeto por todas las variantes, ¿sí? Y principalmente que todas se rescaten. Muchísimas gracias, maestro Jacob. Sí, efectivamente, reiteramos la importancia la importancia, pues, la importancia del respeto. A ver, tenemos un comentario acá. A ver. A ver, nos comenta aquí el maestro Antonio que es en en las secundarias de la Ciudad de México y Milpa Alta, Xochimilco con la variante, que la variante será de Milpa Alta. Muy bien, es interesante el comentario acá del maestro. Sí, bueno, tenemos también esta cuestión, ¿no? De la impartición en las secundarias las secundarias del náhuatl. Qué bonito sería, ¿no? Bueno, estamos hablando de un escenario ideal, ¿no? Que en las secundarias, primarias en este caso, donde esté concentrado, haya una gran concentración de comunidad de hablantes,
se impartiera, pues en secundarias se impartiera el idioma náhuatl. Huejutla es pues por Huejutla precisamente, Hidalgo concentra, es uno de los estados que más hablantes de náhuatl tiene. Eh, bueno, bueno, aquí volviendo, tenemos, bueno, esto que podemos hacer como hablantes nativos o no nativos. A ver, regálenme un segundito, por favor, amigos, estoy checando aquí un mensajito. Bueno, eh, ¿qué podemos hacer como hablantes nativos, no nativos, sociedad en general para la preservación del náhuatl y logrando poco a poco su revitalización? Bueno, esta me voy a tomar la libertad de contestarla yo, porque bueno, creo que le hemos respondido a partir de las 4 preguntas anteriores. Pues precisamente, pues ir respetando cada variante y respetando también pues el trabajo que se hace precisamente a partir eh, ¿cómo se llama? Y respetando pues el trabajo que se hace a partir de la preservación, revitalización, cada trabajo que cada persona, cada comunidad, hace en función a esto, ¿no? Desafortunadamente, vamos, no, bueno, al menos yo, que alguien me corrija por favor si estoy mal, yo no veo un apoyo real, en este caso del gobierno, para poder, en este caso, aportar algo que favorezca la preservación y revitalización de las variantes. O sea, yo veo mucho interés en el gobierno, en estandarizar el idioma por parte del INALI. Una estandarización del idioma y que se utilice un idioma náhuatl único, tanto como para uso nacional como para uso, bueno, difusión internacional. Entonces creo que por ahí es donde radica la importancia que, pues como tanto hablantes nativos, no nativos, la sociedad en general respete en este caso, pues la, el trabajo que cada comunidad, cada persona, sí, hace en relación, o cada organismo, en este caso, llámese RENAC, hace en función a la revitalización del náhuatl. Bueno, amigos, eh, bueno, a ver, podemos platicar un poquito aquí de los nativos y la cosmovisión del náhuatl. Los nativos conservan y transmiten la cosmovisión de la cultura, cosa que, bueno, no se transmite por medio de un material, de un libro. Las lenguas no son solo sistemas de comunicación, son formas de interpretar y habitar el mundo. Los hablantes nativos nombran el mundo desde su propia perspectiva cultural. Por ejemplo, las palabras para el maíz, el tiempo, la naturaleza, el cuerpo. Se transmiten mitos, historias, canciones, oraciones y saberes ancestrales que no existen en otros idiomas. Conservan estructuras mentales propias de su cultura, como el respeto a los mayores, la reciprocidad, el vínculo con la tierra, etc. Y cuando se pierde un hablante nativo, obviamente se pierde una forma del ver del mundo, lo cual es irreemplazable. Entonces, imaginémonos este escenario donde ya no haya ningún hablante nativo de náhuatl, donde existe el idioma, donde se pueda aprender, pero que ya no había se pueda aprender por medio de libros o de personas que, no nativas que lo han aprendido, pero que ya no hay hablantes nativos. Como bien comentaba el maestro Jacob, siempre lo ideal es instruirse en el idioma náhuatl con un hablante nativo. Hay extranjeros que hablan el náhuatl, incluso, bueno, lo hablan muy bien, pero obviamente siempre el nativo, obviamente estamos hablando de un nativo preparado, que esté instruido pues para la enseñanza del idioma, aprenderlo pues con una persona capacitada. Así, pero ¿qué pasaría en este escenario donde estuviésemos hablando de unos 60, 70 años, menos de 100 años, que ya no haya hablantes nativos? Vamos a estar, bueno, el idioma náhuatl como tal va a estar limitado en ese sentido. Y eso es lo que se busca que no ocurra. Porque obviamente, pues los nativos existen ahorita, pero
¿qué va a pasar con el paso del tiempo? Esas nuevas generaciones no lo están aprendiendo, entonces ya no va a ser, se va a perder esa forma de cosmovisión. Y bueno, amigos, les voy a compartir ahorita, vamos a escuchar unos minutitos el cuento de la pájara negra, precisamente platicando un poquito de esta forma de cosmovisión, de ver la vida, ¿no? Una forma de ver el, el mundo en la lengua náhuatl del maestro, bueno, para los que nos están sintonizando, el maestro Mario Villegas Cortázar es un, es un importante difusor de la lengua náhuatl. Él tradujo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo al náhuatl. Y bueno, vamos a escuchar, un cuento o creación del maestro Mario Villegas. Lo vamos a escuchar con su voz, con la voz del maestro, en náhuatl y en español. El maestro Mario Villegas es el señor padre de la maestra Gladys, que es en este caso la creadora de este club de conversación. A ver, vamos a escuchar primero, vamos a escucharlo primero en español, a ver si nos puede abrir aquí Yayawi Siwatototl. El Yaya se Yayawi Siwatototl que nistuya campa y egipci cuatitlamit. Yayawi Siwatototl. El Yaya se Yayawi Siwatototl que nistuya campa y egipci cuatitlamit. Pali mucho antistuya y panse cuahuitl zumpa. Ni Yayawi Siwatototl, urustla cuica Yaya. Nika ignalot, nika tlacutonda, o nika tiotlak. Pampa tlahuet yolpaki Yaya. Manashkipia y pampa estusquilla chilipsi. Ni yayawi siwa totot. Yeshti yaya y yolpaquilis. Pampa yanqui tlacatuya y pisconewa. Eka, sanquetlamiyaya cuica. Ashmi hueca yawiyaya quintemolía y nunca cualis. Ocu tzitzi, papando tzitzi, super cuatlascayor. Juan chitlamante tliquipandiyaya, Juan oneliyaya. Y cunewa y nunca cualis. Ni yayawi siwa totot. San John Pactuya, Pampa itutu wampuyuwa, kikual itayaya, kismeliyaya, wankitlepanitiyaya. Yese, ni yulpaquilis no pasulo. Pampa ipanseto nali, wanukiya campanupa, wakitlamit asitu se ichpocatotot, tlintlawel yejixi eliyaya, pampa yejixi inujuyo, pan yejixi iquicalis. Yekani machiliyaya, tlawel yejixi itachiyelis. Yeka, yehuwei matiyaya, wankipina tiyaya, nupa yayawi siwatotot, pampa ihuyo takendiri, iliyaya que se iguali. Yeka, ni yayawi siwatotot, kimachili claver moyoko costoya. Panotoya se keski tonali, tiene ipanseya yexi tiotaquilis, ni yayawi siwatotot iskatoya, nechka kampa itepaso, wanhuesca alco itayaya. Que itayaya se yefixia cosas malos. Ya necesitoya y panehuicate. Cuando isli. Planihuelisquia en mi casa es no para cosas malos. Cuando patlanisquia noche campa muito lustok. Un mismo patlasquia, no hijuyo y tlapalo. Cuando quia, y yexi ni elisquia, que lupa ichpugatotos lenech cocolico. Ashner moyos nulotski. Y pano pataloshli patlantiki. Tlinki tlahuescatoya, y panupa iguale. Yeka mitlachiyalti, pano isri, ashkeno quincasteros y conewa, la ashki nota totiotzi. Guanoquia, ticuamachili, tienes casa muselis, que eliyaya, se yayawi siwatotot, que totiotzi, que macato y tlachiales.
Sí, perdón, amigos, a ver. Sí, vamos ahora a escuchar, la misma versión de La Pájara Negra en español. Una disculpa por si en algún momento no se pudo escuchar, una cuestión técnica ahí, que tuve. A ver, una versión en español igual de La Pájara Negra, de obra del maestro Mario Villegas Cortázar. Ay, perdón. Voy a pasar acá. A ver si puedo abrir aquí. La pájara negra. Esta era una pájara negra que habitaba en un hermoso bosque, la cual había hecho su nido con mucha dedicación en la parte más alta de un árbol. Esta pájara negra cantaba todos los días, por las mañanas, a mediodía y por las tardes, ya que era muy feliz. Y no era para menos. La felicidad que externaba era porque habían recién nacido sus polluelos, que al terminar de cantar iban muy lejos en busca de comida, gusanitos, maripositas, frutas y todo alimento que encontrara para sus hijitos. Esta pájara negra también era alegre, porque se daba cuenta que sus compañeros pájaros del lugar la miraban bien, la querían y la respetaban. Pero la alegría de esta se interrumpió, porque un día, y por ese mismo bosque, llegó una pájara joven y muy hermosa, de bello plumaje y de hermoso canto, que al darse cuenta tener en sus atributos, no dudó ser vanidosa. Es por ello que se burlaba de la pájara negra, por estar cubierta de plumaje como el color de la noche. Por esa razón, la pájara negra se sintió muy lastimada. Habían pasado varios días, cuando en un bonito atardecer, la pájara negra estaba parada cerca de su nido, mirando hacia el infinito. Estaba contemplando un hermoso arco iris que había aparecido en el cielo, y se dijo: si pudiera alcanzar ese arco iris y volar por toda la curvatura, es probable que cambie el color de mi plumaje y fuera también muy bonita como la pájara joven que ha venido a lastimarme. No lo pensó más. En esos momentos dejó volado y se fue, queriendo alcanzar el arco iris, pero no lo logró, porque cuando el sol se ocultó, el cielo también comenzó a oscurecer y el fenómeno natural ya no dejó ver sus bellos colores. Pobre pájara negra, ya no pudo regresar a su nido esa noche, porque se extravió. Y pobre también, porque no pudo cambiar el color de su plumaje. Solo logró abandonar a sus hijitos. Pero al otro día, ya junto a su nido, y aunque cansada se puso a cantar, y cantaba con mucha alegría al ver que estaba una vez más con sus hijitos, a los que había expuesto al peligro de la noche anterior, por lo que aprendió que jamás debe abandonarlos, si no es por un mandato supremo. Además, aprendió a aceptarse a ella misma, tal como era, una pájara negra, como Dios se lo había destinado. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Acá, pues compartimos un cuento del maestro Mario Villegas Cortázar que precisamente nos permite ver lo que es la cosmovisión de la lengua náhuatl a través, en este caso, de pues, la literatura, los cuentos. Nos permite introducirnos mayormente en lo que es el idioma. Y bueno, ya casi, casi para terminar, quiero que chequemos. Voy a pedir a lo mejor aquí la ayuda de algunos amigos aquí que me puedan ayudar. Voy a mostrar algunas palabras en náhuatl y qué dificultad en la pronunciación tendrían. Esto es, a ver, la voy a compartir acá y tenemos aquí algunas palabras y tenemos aquí, bueno, la palabra o frase en náhuatl, el significado en español, y tenemos aquí alguna dificultad fonética al retocar.
al retocar fonéticamente la palabra. Esto es con la pronunciación o cuál es en este caso, la parte de la palabra que se tendría que pronunciar. Maestra Gladys, ¿será que me pudiese usted apoyar, por favor, con la palabra número 6, por favor? Sí, doctor. A ver, la leemos, dice Nimitztlazotla. Ajá. Entonces aquí las dificultades fonéticas a retocar, en este caso para un no hablante no nativo, sería la TL, que es un sonido no muy común en español, y el ritmo silábico. A ver, lo voy a tratar de leer yo. Nimitztlazotla, Nimitztlazotla, Nimitztlazotla. Entonces, bueno, ahí traté como que de aproximarme un poquito al sonido, al ritmo silábico que se le da a la palabra. Lo difícil también que tenemos acá, digo difícil para mí que no soy hablante, tenemos acá dos palabras con TL, TLA, entonces eso puede dificultar un poquito lo que es la pronunciación. A ver, eh, a ver, ¿quién más? Maestra Cris, ¿está usted por ahí? Disculpe. Maestra Cris, ¿no? Bueno, a ver, maestro Rodrigo. Bueno, maestro Jacob, ¿está usted por ahí? Disculpe. Ajá. Gracias, maestro. A ver, maestro, ¿será que pudiese apoyar con la palabra 17, por favor? Nochipa. Nochipa, nochipa, nochipa. ¿Sale? En este caso, la nasalidad de la N. Que si esto lo pronunciáramos como en español, se pronunciaría nochipa, nochipa, un sonido más abierto, nochipa, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad, nochipa, ¿sí? La nasalidad de una vocal corta, nochipa. En este caso, la vocal corta, creo yo que sería la O. Gracias, maestro. A ver, ¿alguien más, maestros, maestras? Disculpen, ¿alguien más? Maestro Eleuterio, ¿está usted por ahí? Disculpe usted. ¿No? Bueno, a ver. ¿O el maestro Antonio? ¿No? Sí, Sí, maestro Antonio, por favor, ¿me pudiera usted apoyar con la palabra, la frase 23, por favor? Tlenmoneki. Entonces ahí va la entonación. Tlenmoneki, Tlenmoneki, ¿no? Entonces la entonación que tenemos que darle de interrogación, Tlenmoneki, ¿sí? Esto originalmente, o sea, si yo lo viera así en español, originalmente yo lo pronunciaría Tlenmoneki. Yo, bueno, de forma inconsciente acentuamos, ¿no? O acentuaría yo la letra I, Tlenmoneki, Tlenmoneki. ¿No? Entonces, esto es muy interesante también la entonación y el ritmo de esas palabras. A ver, maestro Jacob, lo escuchamos con mucho gusto. Sí, de hecho, sí, claro, así como menciona la entonación. eh, bueno, una de las características de la lengua náhuatl es que la mayoría, no todas, o sea, la mayoría de las palabras son graves, tienen ese acento prosódico en la penúltima sílaba. Ajá, en este caso, moneki, ajá, el acento prosódico va en ne, moneki, es moneki, ajá. Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, igual en Nochipa, no dije Nochipa, ajá, dije Nochipa, ajá. Entonces, algo que yo me he dado cuenta en la enseñanza del náhuatl, bueno, cada quien tiene su forma de enseñanza, obviamente, pero para mí es muy importante desde un inicio o desde la primera clase, ¿sí? Hacer mención de la fonología, ajá.
porque, bueno, para mí la lengua náhuatl es la más sencilla de todas las lenguas originarias, ¿sí? Porque tiene pocos, bueno, esos sonidos diferentes al español, porque, bueno, yo intenté aprender la lengua, fue algo básico, la lengua Tenec o el huasteco, pero se me dificultó. Sí, hay sonidos que no puedo reproducir, obviamente porque pues no es mi lengua materna, pero aún con el estudio me costó mucho trabajo, ¿sí? Igual hay sonidos muy complicados, por ejemplo, el quechua, ¿sí? El maya, ajá, o el tuunzabi, que es el mixteco, son sonidos complicados, ¿sí? Eh, pero bueno, eso es igual, el aprendizaje es estando en una comunidad y igual con apoyo de un maestro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en todas, en esto, la palabra coyot, ajá, que tiene terminación TL, por lo general en Huejutla, Hidalgo, la variante es T, que quiere decir que no ocupan la L. En San Luis Potosí, tal es el caso del maestro Eleuterio aquí presente, su variante es la TL, ¿sí? Por ejemplo, si decimos, para decir cómo se dicen cosas, ¿no? Las cosas, en variante TL es tlamantli, tlamantli, y en la variante T de Huejutla es tamanti, Tamanti, no se ocupa la L. Ajá, entonces la terminación principal TL, ¿sí? Eh, algunas variantes dicen coyot, coyot, no pronuncian ese chasquido de la L, ¿sí? Entonces, bueno, ya en otra variante es coyot, coyot, sí se escucha esa diferencia, ¿sí? Ese como chasquidito. Entonces, por ejemplo, las personas que no han tenido un contacto con la lengua náhuatl lo leen desde el español y ese es un error muy común. Yo lo he visto también en noticieros, pero es algo normal porque no han estudiado la lengua. Dicen coyotl, lo reproducen, obviamente desde el español o castellano. Ajá. Dicen coyotl, náhuatl, o para decir agua, at, dicen atl. Entonces, a mí a veces me sorprende que cuando se imparten clases desde un inicio, pues no les hagan saber eso, que es muy importante, ¿sí? Los nahuablantes de comunidad se dan cuenta de inmediato, como lo hice mención y no lo dije por mal, pues hay personas que son así de comunidad que, aunque se hable el náhuatl, dicen que es un náhuatl diferente o que no se está hablando bien. Ajá. Bueno, ahí ya depende de la persona si es muy estricto o no. Entonces, por ejemplo, eh, para pronunciar esa TL, ¿sí? Es como cuando queremos decir la letra L, tenemos que dejar la lengua pegada en el paladar y sacar el aire. L, y es ese sonido, el de la TL. Sacamos el aire y ya se escucha, se reproduce ese sonido como coyot, at, et, tet, ajá. Dejamos la lengua pegada en el paladar y sacamos aire y ya está, así es. Es algo que, como dije, no, veo que no es muy común que lo mencionen, me sorprende, pero es muy importante, Claro que sí. así es. Gracias, maestro. Sí, es exactamente, ¿no? Es muy importante, sobre todo porque no estamos familiarizados, ¿no? Familiarizados con estos sonidos del náhuatl que tienen, obviamente, bueno, aquí yo me tomé la libertad, de investigar, bueno, checar algunas palabritas, amigos. Con mucho gusto, voy a compartir estas diapositivas para todos ustedes y me tomé la libertad ahí de checar algunas, dificultades que podríamos tener los no nativos, ¿no? Para, a la hora de la pronunciación de estas palabras, pero sí, efectivamente es algo, creo yo, muy importante que se debe enseñar, se debe obviamente difundir en el sentido de que, bueno, todas la forma de pronunciar, ¿no? Tan, tan detallada como nos expuso aquí el maestro Jacob. Y bueno, pues bueno, amigos, yo personalmente
pues agradezco mucho su atención. Agradezco también este espacio a la maestra Gladys. Creo que son espacios que nos permiten reflexionar, nos permiten, personalmente a mí me gusta mucho porque, bueno, a pesar de que yo vengo aquí muy humildemente, les comparto mi escaso conocimiento con mucho cariño, con mucho gusto y siempre me voy muy contento porque me llevo realmente mucho, me llevo más aprendizaje del poco que puedo yo pues ofrecer, pero me voy muy contento y espero amigos que haya sido de su agrado pues este tema que hoy les compartí. Ojalá nos sirva también para reflexionar un poco más sobre la importancia que tienen pues los nativos en la lengua náhuatl y ojalá pasen 100 200 300 años y sigan habiendo nativos de la lengua náhuatl. Muchas gracias amigos, pues quedo atento a sus comentarios, preguntas. En el caso de las preguntas, como lo reitero, si mi escaso conocimiento de este idioma me lo permite, pues con mucho gusto lo responderé. Gracias a todos. Taskamati Miak. Muchas gracias, doctor Tlaskamati Miak Pampanica Titechon. Nextilik tlen kamanali nehnelia moneki tismatise, timotlepanitase tlen sekinok kislia ika kaxtilan tlastoli variante kitekiuia, ihtlalia nopa nehnelia moneki titlepanitase. Nika Kistoa, Alexa de la Fuente. Seguimos estando en contacto. Ok, sí. Los eventos pues, virtuales quizá. Algo también en México, si nos dan el... Ok, ok, nos dejó el mensaje. Alexa, pues sí, doctor, pues muchas gracias por sus aportaciones. Realmente nos sirve de reflexión, ¿no? Para seguir promoviendo la lengua náhuatl en un ambiente de respeto, de cordialidad, de inclusión, como ya lo hemos estado manejando. Y pues yo creo que también nos sirve también para reflexionar el hecho de la institucionalización, ¿no? De alguna variante en particular, de algún alfabeto. Muy acertados los comentarios que he escuchado el día de hoy. Y pues tenemos esta gran tarea, ¿no? De seguir innovando, de seguir proponiendo, de seguir accionando desde nuestros lugares, desde nuestras trincheras y realizar una pequeña acción y todo cuenta, ¿no? Es como un granito de arena que cada uno puede aportar desde el lugar donde estemos, ¿no? Incluso si no estamos directamente en la comunidad, podemos hacer muchas cosas de manera virtual para llegar a más personas, para normalizar. Siempre he tratado como de usar esta palabra, de normalizar el uso de nuestra lengua náhuatl en todos los espacios y que deje de ser una acción, ¿no? Que muchos piensan que es de bajo nivel, ¿no? Ya lo mencionábamos, estamos a la altura de otros idiomas modernos y yo creo que todavía con mayor riqueza, ¿no? Porque ya veíamos que tenemos toda una historia, ¿no? Milenaria y nuestra compleja gramática, pues también lo hace ver, nos hace notar, ¿no? Que nuestra lengua es realmente bastante rica y que se puede potenciar aún más. Entonces hay que poner especial cuidado en nuestro diario hablar, ¿no? Para poder ir perfeccionando, como decimos, estamos utilizando en nuestra vida cotidiana el náhuatl y tal vez el español, ¿no? Como algo más funcional, porque el náhuatl se usa en determinados espacios, inevitablemente y lamentablemente. No en todos los espacios se puede llegar y usarlo de manera funcional. Lo podemos usar así entre nosotros. Si vamos acompañados, podemos hablar viajando en una estación del metro, del autobús, en el avión, en donde quiera, ¿no? En cualquier país que estemos lo podemos hablar si tenemos con quién hablarlo. Y si no tenemos, podemos grabar videos, podemos escribir en nuestras redes. Lo importante es hacer notar el idioma. Y digo que no es muy funcional en algunos escenarios,
porque quizá vamos solos y cómo hablarlo con alguien, ¿no? Que no habla nuestro idioma náhuatl. Entonces, hay que darle funcionalidad en todo momento posible, donde las condiciones se presten, sean accesibles. Y pues bueno, seguir estando orgullosos, yo lo he dicho ya, es un lujo para mí, la verdad me siento privilegiada el ser hablante nativa de esta hermosa lengua. Entonces me siento plenamente orgullosa y pues bueno, yo desde mi formación, yo apoyo la interculturalidad, apoyo esta educación, en mi caso, por el campo que trabajo, ¿no? Pues el respeto hacia todas las lenguas, ¿no? Y el trabajo, en este caso, bilingüe, trilingüe o multilingüe, ¿no? Que todo puede servir para poder conocer, para poder respetar y aprender, ¿no? De los demás. Y es cuando nos vemos identificados, cuando conocemos al otro, ¿no? La otredad es lo que nos hace también mirarnos y valorarnos a cada uno de nosotros, los hablantes nativos. Pues muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Como lo ha dicho el doctor Roberto, nos llevamos, yo creo, muchísimas enseñanzas, aprendizajes de cada uno. Y pues es un gusto haber estado con ustedes en estas 8 sesiones. Pues no quisiera decir que es la última de esta temporada, ¿no? Es de eh, esta primera emisión, ¿no? De este club de conversación. Ojalá haya sido también, al igual que nosotros, los organizadores, pues que sea de mucho aprendizaje también y que lo hayan disfrutado, ¿no? Se pasaron las sesiones muy rápido y esperemos que pronto volvamos a encontrarnos en estos espacios virtuales y, ¿por qué no?, en alguna reunión de manera presencial. Y pues bueno, nos estaremos yendo a descansar en estas vacaciones y tan pronto tengamos una fecha de reinicio, estaremos comunicándoles. Tenemos también algunas otras actividades, quizá propongamos algún otro horario durante la semana. En sábado también tenemos, bueno, en mi caso tengo algunas cuestiones que atender, cuestiones académicas, entonces, bueno, pero vamos comunicándonos más adelante y seguramente estaremos coincidiendo, quizá en otro horario, quizá en otro día, ¿no? Pero espero que todos podamos reunirnos y si no, pues bueno, ahí estarán las grabaciones nuevamente, ¿no? Para que nadie se pierda de alguna reunión que tengamos. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario antes de terminar. Eh, Bueno, sí, sí, doctor. sí, pues nada más gracias a todos, también gracias a la maestra Avi por su comentario. Y bueno, pues estamos aquí a la orden, nos pone un comentario aquí en el chat y bueno, pues gracias a todos nuevamente, gracias maestra, a la orden. Sí, muchas gracias. Sí, ya estoy leyendo aquí la maestra Avi. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, pues estaremos en constante comunicación para poder darle seguimiento a este proyecto, a esta reunión, que la verdad nos sirve mucho a todos. En lo personal he aprendido mucho y es una grata experiencia y esperamos que nos podamos reunir en lo subsecuente. Pues muchas gracias. Tlascamatiniac, Juan San Nicati Ontlami, Panine Chicolisli, Juan Melawak Timopantise, Quema Tlamisni, Tiomosiascawase, Juan Teipa Timo Camanal Luisa Sampayano, Juan Sampayano Tipewase, Tlascamatiniac, Juan Timopantisejoc. Muchas gracias, que tengan excelente día. Hasta Matimiak.